Argentina, región de la aurora, oh tierra abierta al sediento de libertad y de vida, dinámica y creadora. En esta ocasión tendremos la presentación de la obra Bajo las alas del cisne, Rubén Darío en el tango Canción Argentina, del doctor Luis Armando Zambrana Fonseca. El profesor Zambrana estudió Ciencias de la Educación con especialidad en Español en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Es doctor en Historia por la Universidad de Estudios Humanísticos. Ha realizado cursos en Estados Unidos, Costa Rica, Chile, España, Venezuela, Guatemala, México, entre otros. Fue subdirector del Colegio Cristóbal Colón, director académico del CECOP, Centro de Estudios Cooperativos, director de Museos de Nicaragua y director del Centro Cultural Bellas Artes Pablo Antonio Cuadra. Ha sido profesor de Educación Media y de Educación Superior en la Universidad del Valle, en la Universidad Americana. Fue decano de la Facultad de Economía de la UPONIC en 2003. Es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, de la Academia de Antropología y Cultura de Nicaragua y de la Academia de Ciencias Genealógicas de Nicaragua. Durante 30 años, desde 1976 hasta 1989, realizó publicaciones en la prensa literaria. Es autor de las obras Para leer a Darío, de 1998, El ojo del mestizo o la herencia cultural, de 2000, El pensamiento de Rubén Darío místico, Mundo, demonio y carne, de 2009, Rubén Darío, Toda humanidad, todo corazón, del mismo año, Rubén Darío, prosa crítica, literaria y periodística, de 2017, Relación histórica, origen y significado de la Oda a Bolívar, de 2020, Rubén Darío, antinorteamericano, del mismo año, Rubén Darío, de enero de 1867, Antecedentes sociales, políticos y culturales, de 2020, Rubén Darío en Centroamérica, de 2021. Próximamente se publicará Rubén Darío en Chile, Tabor y Calvario, y la obra Rubén Darío en España, 1892, primer viaje a España, fue su última obra con la cual conmemoraba los 130 años de la llegada de Rubén Darío a España en ocasión de la celebración de los 400 años del arribo de Cristóbal Colón a las tierras de América. Bienvenido, profesor Zambrana, un honor que haya aceptado la invitación de la Escuela de la Lengua Española Momotombo para presentar a nuestra comunidad educativa esta obra significativa para Hispanoamérica de nuestro insigne poeta Rubén Darío. Bueno, yo me siento muy contento, estoy agradecidísimo, ¿verdad?, de estar participando en esta grabación, en este evento televisivo, y que me permitirá, por supuesto, exponer los detalles sobre mi libro Bajo las alas del cisne, que es la influencia que tuvo Darío en la segunda generación de escritores de letras de tango en Argentina. Reitero mi agradecimiento y considero que es una gran oportunidad para mí, y muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Como introducción a esta influencia cultural que se realizó de manera bilateral, nos gustaría que abordara esa experiencia vital que significó para Rubén Darío lo que se denomina el período argentino. Bueno, la verdad sobre ese período, que yo considero que es el período donde se entroniza Rubén Darío como el príncipe, porque hay una cantidad de eventos que son realizados por lo más granado, lo más importante del pensamiento argentino, tanto en la prosa, en historia, en poesía, y que ven en el joven que llegó en agosto de 1893 el genio de la literatura española, el genio de la literatura creada en América. Entonces, los eventos que se realizan en el Ateneo, que dan permiso los hombres que ya estaban consagrados como los mejores escritores argentinos, sobre todo bonaerenses o porteños, el evento máximo que se da en Córdoba, cuando uno ve esos elementos
uno se queda sorprendido de la calidad humana que tuvieron los argentinos para reconocer el genio del nicaragüense que llegó primeramente como diplomático y que una vez que cesó su periodo como representante de Colombia, queda en una posición incómoda económicamente, pero encuentra la mano generosa, ¿verdad?, de los amigos que le buscan empleo y pasa mucha parte de su vida en esa República Argentina trabajando en los correos, en el correo, y tiene la oportunidad, que esto es importante, primero de ganarse el dinero trabajando en esa empresa de correos nacionales y interactuando con la gente que llegaba, fuera el más encopetado o el más humilde, o quizás un arrabalero. Y eso le permite a Darío dos cosas: tener una conexión con el intelecto, con lo más granado, con lo, podríamos decir, con la flor innata de los intelectuales bonaerenses y también de los que habían llegado de las provincias, ¿verdad? Principalmente con gente como las que llegaban de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que llegaron gente muy importante. Ahí podemos tener, digamos, la parte de la cúspide, pero por otro lado abajo, aquí se hablaba un castellano con el acento argentino, el voceo, que eso no, posiblemente tuvo alguna dificultad Darío en Santiago de Chile o en Valparaíso, pero en Argentina la acentuación tenés, vos, no era, le era familiar. Y abajo, montarse en los tranvías, en un coche, caminar a pie, caminar pues para llegar al trabajo, le permitió escuchar la jerga argentina, el lufardo, y por supuesto que no lo ignoró. Tal vez le sirvió para entender el vocabulario, las necesidades expresadas por medio de una jerga y responder a esas necesidades a los clientes o a quien entrevistara o a quien le solicitara alguna cosa en un bar, en un restaurante, y que le dijeran. De ahí pues se desprende de que las palabras que dijo no las tenemos, pero las que escribió sí. Por ejemplo, en un poema muy lindo que él escribe, menciona a la morocha, ¿verdad? ¿Qué es la morocha? La morocha es una mujer blanca, ¿verdad? De cabello negro, y él hace un poema muy bonito, precioso, diría yo, y hace otro poema donde se siente la presencia de aquella calle de la Florida, la calle Florida. Y eso, por supuesto, quien conoce Argentina, quien conoce Buenos Aires, quien puede tener la capacidad de conectar ese Buenos Aires finisecular, ese Buenos Aires terminando el siglo XIX, compuesto por hombres mayores que habían nacido 60 años, 70 años atrás, y con jóvenes que habían nacido también en el 80, cuando Darío ya era, a los 8 años después, Darío ya era el hombre que había escrito Azul. Entonces, hacer esas conexiones que son parte de la cultura, de la historia de Buenos Aires, la historia argentina, y ver a este joven ahí que describe que se puede rozar como diplomático en las tiendas Le Bon Marché, por ejemplo, con posiblemente un embajador inglés, a español, americano, comprando en el mismo lugar, porque Darío tenía ese gusto, que indudablemente se lo confeccionó, se lo apropió en Chile.
que es diferente a la forma en que la indumentaria tropical de Nicaragua tuvo que olvidarse de ella porque por el clima no lo podía usar, pero se adecuó a Chile y adecuó su vestimenta elegantísima en Buenos Aires también. Entonces, ese Darío que se transforma físicamente y ese Darío que transforma a la misma Argentina con sus recursos, con su visión de la lengua, tener a su alrededor permanentemente a lo mejor de Buenos Aires. Ese Darío se necesita ser un genio y él lo logró. Un hombre que por su saber y por su sola presencia estimulaba. Su sola presencia era de dignidad. Su sola presencia era la nueva visión del castellano. Su presencia era la renovación. Y todos querían hablar con él. Todos querían sentirse amigos de Darío. Y otra cualidad, que eso lo digo en Rubén Darío en Argentina. Casi todos sus amigos hablaban francés. Y entonces, como él hablaba ya francés, entonces había una comunicación. Y quienes precisamente apoyan económicamente la publicación de Los Raros eran gente que tenían mucho dinero y que habían estudiado en Francia. Y entonces admiraban al muchacho, al joven, escritor talentoso, que tal vez no hablaba un francés fluido porque no había vivido todavía en Europa, pero que se daba a entender. Entonces Darío era un misterio. Y una de las cosas lindas que hay que leer, por ejemplo, El Bardo Rey de Arturo Capdevila, que él narra cuando Capdevila narra cuando Darío llega a Córdoba y todos los intelectuales mayores comienzan a tirarle y a despreciarlo, pero cuando se le hace el homenaje en el Ateneo ahí de Córdoba, se llenó. Era tanta gente que había aplaudiendo a Darío que los adversarios que escribieron se quedaron avergonzados. Y dice Capdevila que él tenía 7 años y su papá tuvo que ponerlo en una silla, pararlo en una silla para poder ver, dice, y miré a aquel hombre, dice, con la crencha negra, dice así, con una piel, dice, no era blanco, pero sí, dice, era el color de un latino, un color, dice, qué expresión. Es que si ustedes leen a Capdevila, dice uno, ¿cómo es posible? Eso lo vieron también los demás que estaban en el Ateneo. Él leyendo lo que había escrito, pero previo, otra persona, un intelectual de primer nivel, que no recuerdo su nombre ahorita, me disculpan, hizo una apología a Darío y a su obra de una manera extraordinaria. Entonces, ese hombre que se rodeaba de lo mejor, ese hombre que se rodeaba, que era aplaudido por una multitud de gente que tenía el conocimiento literario, porque hay que ver la situación de la época. No había televisión, no había radio, y de la única manera en que usted podía divertir por un lado y por otro lado culturizarte era por medio de los periódicos y de la lectura de libros. Entonces, quienes habían leído podían comparar. Este hombre es un genio. Lo que leo de este hombre nunca se ha escrito. Nunca lo hemos visto. Entonces, ese Darío se llena de aplausos. Luis Berisso, por ejemplo, le hace unas cartas y unas presentaciones. Dice uno, pero qué barbaridad. Cuánto aprecio, cuánto amor a este hombre.
uno se queda sorprendido. Pero no quiero salirme de eso, quiero salirme ahorita por lo siguiente, porque aun cuando tenía todas esas posibilidades de estar con lo mejor, también tuvo la posibilidad de escuchar al arrabal. Y como no lo podemos ocultar, Darío era un muchacho, un joven, que en esa época también, como lo hizo en Valparaíso o en Santiago de Chile, pues con los amigos iba a lugares donde había bebida. Y yo en mi libro no descarto y hago juicio correcto, no descarto la posibilidad que en los lugares donde él andaba, aparte de lo que había en el centro de Buenos Aires, él visitaba otros lugares ya cuando el dinero le podía facilitar irse a tomar un aguardiente o un vino que hacían en Argentina que era barato, ir a lugares donde se le llamaban las casitas. Las casitas eran lugares donde estaba el compadrito, aquel argentino con un cuchillo en la cintura, ¿verdad? Con un pañuelo aquí, un sombrero, con cara de malo. Y las prostis, ¿verdad? Las mujeres bailando tangos. Bailando tangos. Las casitas se conocieron, la de la turca, la de la mocha, la de la... Bueno, esas eran las más conocidas en esa época. Y entiendo que cuando lo encontraron ahí frente a la casa presidencial, una madrugada, muerto de frío y muriéndose, se lo llevan a la isla Martín García a curarlo, porque se había alcoholizado tanto. Pero ese contacto con la gente es lo que le permite a él tener un dominio entonces sobre el origen de la jerga. El origen de la jerga en general, como jerga. Y tener, aparte del dominio general de la jerga, un concepto particular de la jerga argentina como el lufardo, la lunfa. Cuando un famoso abogado escribe un libro que se llama El lenguaje del crimen, este señor, ¿verdad?, es refutado en muchas partes por Darío. Y dice uno, pero este hombre pasó años haciendo este diccionario y analizando el lunfardo. Y viene Darío, que es un nicaragüense, y comienza a desmenuzarle cuál es el origen de la lunfa. Y le menciona a Píndaro. Le menciona a Píndaro, que escribió hace cualquier cantidad de años, más de 2000 años, había escrito poesía, por decir así, en la jerga griega. Y le menciona a otro famoso escritor francés que había sido uno de los que también había escrito poesía por medio de la jerga francesa. Y le va explicando al doctor de la Piane o de la Pen, vamos a decir de la Piane, pues, le dice al doctor de la Piane, esto y esto es, no lo que usted dice, usted se equivoca, en otras palabras. De la Piane entonces lo acusó de cualquier cosa, pero no pudo responderle. Sí, cuando no tenés argumentos, se fue por el otro lado y quedó. Este libro trae la argumentación de Darío. Trae la argumentación de Rubén Darío. Entonces, esa parte que nosotros hemos puesto aquí es todo el artículo que Rubén Darío escribió, ¿verdad? Y otros artículos que Darío escribe en función de quiénes son los que
los que hablan jerga. Y, por ejemplo, menciona, como les decía yo, a un hombre que era famoso en Francia y que había hecho también había hecho poesía en argot francés. Entonces, ¿cómo es posible eso? Si este muchacho vivía aquí en León, de Nicaragua. Y hay otra cosa que yo pongo aquí en este libro. Cuando se publica Los Raros, ahí aparece un párrafo que Darío publica en la controversia que tiene con De la Payne o De la Payne. Quiere decir que cuando Darío publica Los Raros, tenía 2 años antes, tenía previsto Darío, ya sabía qué cosa era el atorrante, que es palabra lunfarda. Y miren qué interesante, cuando uno lee y pasa así, rápido, una lectura, dice, atorrante píndaro. Pero cuando uno ya se mete a estudiar, no a leer solamente, atorrante píndaro. ¿Cómo es esto? Atorrante se refiere al vago, al que puede ser criminal. Y píndaro, que había escrito el lenguaje, digamos, en la jerga griega. Pero ese manejo es críptico. Hay que leer a Píndaro, hay que darse cuenta que es un atorrante. Y en un poema dice que el atorrante, el pájaro atorrante, es un pájaro bandido. Lo vuelve a mencionar. Si nosotros quedamos con Darío diciendo siempre, es que el príncipe de la lengua, pero hijo, no sigas hablando del príncipe. Estudia al príncipe. Estudialo. Metete así. Atorrante, Píndaro. Bueno. El je, lo bon de los Estados Unidos. Ese hombre que anda en las calles, vive y muere de cualquier forma. Él describe todas esas cosas y conoce su lenguaje, la manera de ser. Todo eso lo maneja Darío. Darío maneja perfectamente todo eso. Y el otro que quiero que ustedes lean, también menciona los estudios que hizo don Francisco de Quevedo y Villegas con relación a la jerga de España de ese siglo, del siglo de oro, siglo XVI. Miren cuánta información tenía para poderle responder al doctor de la Piane. Y también había leído, por supuesto, a François Villon. François Villon es otro genio del estudio de la jerga francesa. Yo pongo aquí el ejemplo de un poema con jerga francesa y también explico qué significa cada una de esas partes de la jerga francesa para que se entienda que Darío no era un ignorante. Darío sabía de qué estaba hablando y a quién le estaba respondiendo. Pues entonces, para finalizar esta parte, tenemos claro que Darío llega a un país que no conoce, pero que es recibido como el genio, como el hombre que está llevando una luz nueva de renovación en la lengua castellana, que su sola persona representaba la novedad, su sola persona era la de elegante, la del hombre que sabía tratar muy bien a todos, que se rodeó de lo más granado del siglo, de la gente que había nacido en la segunda mitad del siglo XIX
y los que habían nacido casi al final del siglo, digamos en la tercera parte, segunda parte del siglo, que habían nacido en 1880, digamos, 1878, gente que tenía 25 años, que tenían 18 años, por ejemplo, y que los reúne a los dos en su entorno. Y que ese hombre que podía hablar en francés con los amigos que habían estado en Francia, que podía hablar con un léxico exquisito con los demás, también podía comunicarse con la gente que la que atendía cuando era, digamos, un empleado de correos o cuando tenía que hacer alguna investigación periodística o para montarse en un tranvía o caminar, pedir algo y comprar. Ese Darío así, común y corriente, lo olvidamos. Lo olvidamos. Siempre tenemos a Darío en una nube. No, Darío andaba caminando. Darío hablaba con la gente. Entonces ya tenemos pues esa imagen del hombre que domina, que conoce el lenguaje popular y el lenguaje óptimo de la cultura bonaerense. Y en ese proceso cultural podemos ver una evolución que va desde los bailes populares hasta convertir el tango argentino en una expresión de la identidad de este país. ¿Podría explicarnos un poco acerca de este proceso? Bueno, es que ese es un proceso muy lindo, interesante. Para mí es apasionante, porque si el tango comienza a sentirse en esos lugares, en las casitas, por ejemplo, no lo inventaron cuando llegó Darío en 1893. Ya tenía 20 años de bailarse en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay y en el puerto en Buenos Aires. Pero estaba relegado ahí porque era un baile. Primero lo bailaban hombres y después lo bailaban hombres con mujeres, ¿verdad? Y por lo general la mujer era una mujer de la prostitución. Entonces el tango adquiere, primero sobre la música, y a un entremedio se hablaba, así nace, se hablaba. Y cuando comenzaron a meterle letra, la letra era obscena, era vulgar, porque indudablemente el medio de borrachos y cuestiones, pues exigía ese tipo de consideración, ¿verdad? Entonces, aparecen unos compositores de música de tango que se le llamó la primera generación, por decirlo así. Primera generación, 1888, 1893, y la segunda generación de 1917. Siendo el tango un baile prohibido, un baile pecaminoso, un baile del arrabal, del al-rabat, de los orilleros, no podía ser llevado a los niveles donde mismo Darío se manejaba, en los niveles altos. Darío tuvo esa oportunidad de manejarse en niveles altos de la cultura, porque los intelectuales en ese siglo eran gente que podía viajar, comprar libros caros, etc. Y había en ese entonces una densa población analfabeta y una densa población migrante. Entonces, había una élite fuerte que despreciaba todo lo que estaba en las orillas. Pero en la medida en que el tango fue adquiriendo otros ribetes, el tango comenzó a ser aceptado. Y yo explico más o menos cómo es que el tango comienza a permear. Miren, yo estuve en un colegio aquí en Nicaragua donde estudié con la gente millonaria, pero mi padre no era un millonario. Teníamos apenas una pequeña empresa y me codié con millonarios, con hijos de presidente de la República. Entonces, de ellos aprendí algo.
Y ellos, por supuesto, aprendieron algo de mí, porque yo había nacido en Santo Domingo, en Managua, y mi vocabulario, que no era orillero, pero no deja de haber alguna diferencia. Se aprenden. Entonces, esa comunicación de dos sectores sociales, digamos, un aristócrata y un clase media juntos, comparten algo. Entonces, los hijos de la burguesía y de la aristocracia de Buenos Aires bajaban a los lugares, hay lugares todavía, donde llegaban a bailar tango, porque era como un reto, una moda, una forma de enfrentar la sociedad en la que ellos vivían. Y también aprendieron a pelear para poder pelear con los compadritos. Es un asunto bien interesante. Si miraban llegar a un cajetilla, ¿quién era un cajetilla? Una persona bien vestida. Entonces ya por decir así, los compadritos ya se ponían malos. Entonces un cajetilla llegaba a sacar a la mujer que estaba con otro ahí, que podía ser un compadrito, y podía darse un duelo, y a muerte. Y a muerte. Y muchas veces los cajetillas ganaban, porque se preparaban bien para poder enfrentar a estos hombres. Darío llegó a esos lugares. El acento era importante, porque eso se nos olvida, digamos, desde el punto de vista sociológico o antropológico, cuando analizamos Buenos Aires y Darío. Darío lo conocían fácilmente, ¿por qué? Porque su acento, aunque tuviera palabras agudas, no es lo mismo. No es lo mismo. La palabra aguda tiene las anteriores letras o palabras tienen una cadencia para terminar en la palabra aguda. Pero che, vos tenés, ya. Darío puede decir, vos tenés, ya. Y se conocía que Darío no era argentino. Y eso tal vez había algún respeto, alguna situación sobre él, pues. Pero veamos, cuando Rubén pasa los años, Rubén Darío se va de Argentina, se va para España, ya conocemos eso, pero en Argentina comienza una revolución en la educación. Y no hubo argentino a comienzos de 1900 que no recitara por lo menos 3 poemas de Darío a nivel oficial de gobierno. La poesía que más le encantaba a todo mundo se llamaba sonatina, que sinceramente es un modelo musical y colorido, entusiasta, ¿verdad? Lleno de esperanza femenina. Darío conjuga un sinnúmero de cosas y eso se convierte en un patrón, lo convierten los argentinos en un patrimonio de la educación oficial. Entonces, cuando el tango comienza a ser tango canción, cuando les comienzan a poner letras que aunque lleven lufardo, verás que todo es mentira, que no es, que los tamangos, los mangos. En Gira Gira se habla de tamangos y de mangos. O sea, tamangos son los zapatos viejos y mango es el dinero. El mango que te ayuda a llantar. Es decir, el dinero que te va a ayudar para cocomar, ¿verdad? Sin embargo, ese tango, su música es increíblemente bella. Bella, bellísima, gira, gira. Y por otro lado, comienzan a introducir poesía de Darío y sobre todo sonatina. Entonces, ustedes pueden buscar en YouTube tangos, que aquí están las páginas donde se encuentran, están los links, y van a oír a Carlos Gardel diciendo, ¿te acordás la princesita? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso por primera vez, pero había que ver eso, ¿no? Había que ver eso. Entonces el tango, yo supongo, y lo pongo ahí, y digo yo, esto no puede ser
definitivo, pero sí pongo mis consideraciones para que se tomen en cuenta. Cuando una generación que odia el tango porque es arrabalero y su generación siguiente, que son sus hijos, aman el tango, entonces se da aquí una transición o, digamos, clasista o de clase. ¿Verdad? El tango trasciende la clase. El tango trasciende la cultura de esa clase. ¿Por qué? Porque cuando el padre de familia que ya conoce sonatina y que le gusta sonatina y hay un tango que habla de sonatina, hombre, comienzan a ponerle atención al tango y así comienza el tango a meterse, pero con la ayuda de Darío. Enrique Cadícamo, que miren, qué genio, Dios mío. Enrique Cadícamo, oigan el detalle. Enrique Cadícamo es uno de los hombres más brillantes del tango. Murió a los 99 años. Había nacido en 1900. Murió a los 99 años. Enrique Cadícamo tiene lo siguiente. Había sido secretario de uno de los hombres más brillantes del modernismo argentino. Leopoldo Lugones. A los 16 años, Cadícamo es secretario de Leopoldo Lugones, el hombre que admiraba a Darío, el hombre que Darío para él era muy importante, aunque tuviera un roce pequeño, aquel supo manejar el roce con Darío y siempre lo admiró. Hay que ver, por ejemplo, la epístola a Madame Lugones para que conozcamos la densidad de esa amistad. Entonces, la densidad de esa amistad, de alguna forma, por cuestiones que nosotros podemos entender como seres sociales, la escuchó en alguna oportunidad o en muchas oportunidades Enrique Cadícamo. Y es uno de los que más escribió poesías con influencia de Rubén Darío en los tangos. Quizás el tango el que más me gusta a mí, Niebla de Riachuelo, no trae nada, pero la letra es algo maravillosa, la letra es algo maravillosa, por favor, es algo extraordinario. Enrique Cadícamo introduce poesías de Darío y por eso los argentinos, en una página oficial de los compositores de tango, tienen a Rubén Darío como coautor de tangos. Coautor. Entonces, el tango comienza a ser aceptado porque hay un elemento, y no precisamente definitorio, lo digo, pero sí ayuda a entender que lo de Darío ayuda de alguna forma a que el tango sea aceptado, ¿verdad? Porque ya tiene otros elementos culturales que no es la vulgaridad, sino que es la cultura de las que las familias conocían. Y eso lo explico yo, por ejemplo, en una película que se llamó, una película que se hizo en México, donde está Libertad Lamarque y Rubén Darío. ¿Por qué en los años 60 sacan a Libertad Lamarque a la orilla como mamá de Rubén Darío? Porque ese es el problema generacional. La mamá cantaba tango y este canta twist. ¿Ya? Ese es el fenómeno que se da. La madre canta tango y el hijo canta twist. Porque de una generación a otra, y viene esta generación anterior, comienza a aceptar la música que el hijo canta. Las guitarras eléctricas. Ya se perdió el bandoneón. Ese juego de dos generaciones fue muy importante para que triunfara, digamos, el gogó o el twist, porque se vincula una generación a otra
o se trata de no olvidar a esta generación y dejar sola a esta, sino que juntarla para que la sociedad acepte, ¿verdad? Todo el componente nuevo. Y lo digo en mi libro. Cuando yo vi Zapatos Rotos con un conjunto argentino, yo creí que eso era que lo habían inventado ellos, pero no. Es un foxtrot de los años 30 que los muchachos argentinos le dieron un tiempo más rápido y un tiempo con guitarras eléctricas y lo disfruté yo. O sea, Zapatos Rotos lo disfrutó mi papá y lo disfruté yo. Entonces, esos elementos culturales, esos elementos de transición, esos elementos que se saltan las barreras que una generación puede ponerle a otra, eso pasó con el tango. El tango hoy, el tango es, no fue, es un baile permanente. Hay milongas en todas partes del mundo. Hoy hay milongas en Nueva York. Hoy hay milongas en San Francisco. Hoy hay milongas en Argentina. Hoy hay milongas en París. Porque en cada lugar la milonga es la reunión de la gente que baila tango. Y eso no se para. ¿Y quiénes son los que bailan tango ahorita? Los que nacimos en los años 50 y 60. Y los hijos nuestros están bailando tango. ¿Por qué? Porque el tango se convirtió en un fenómeno musical, cultural, que arrebató al mundo. Cuando Darío está en Francia y se da la primera presentación del tango, él hace un artículo, y hay un artículo que nadie sabe quién lo escribió y todos sospechan que fue él. Pero hay uno que él firma y habla de cosas que también nos demuestran que Darío estaba muy claro de qué cosa era lo que él escribía. Cuando él hace referencia de que ya mandaron, dice, a unos bailadores de tango, dice, no tardan en mandar unos cuantos compadritos, dice, para que vengan aquí a Francia. Y no solamente eso, sino que van a bailar, dice, un baile que es argentino. Entonces, te demuestra que él conocía el baile argentino, te demuestra que conocía todo. Y eso pasa desapercibido. Eso pasa desapercibido. Porque no nos metemos a conocer al hombre. No nos conocemos a conocer al curioso, al escritor, que le quitamos las alas de ángel y que le quitamos que le ponemos alas de ángeles y lo ponemos en una nube. No, hay que ponerlo en el piso, hay que ponerlo con sentimiento, hay que como observador, como aprendiz de las realidades. Rubén Darío aprendió tanto en Argentina, es increíble. Eso se nota en todo lo que se ha escrito. Y hay otra cosa muy interesante, que es cuando llega a un barrio que no era tan marginado, pero sí era un barrio de Buenos Aires, que había un señor que era anarquista, pero era un hombre que tenía unas capacidades increíbles. Al hijo le había puesto un nombre que no se lo aceptaron porque era un nombre que no correspondía, ¿verdad? Y este señor era José González Castillo y su hijo Cátulo Castillo. En un viaje que hizo Rubén Darío a Buenos Aires, cuando se fue a Brasil y llegó a Argentina y regresaba a Buenos Aires ya mayor, ya Darío, José González Castillo lo invitó a su casa. Y cuenta Cátulo que Darío llegó con una presencia increíble. Su francés era agradable, dice. Sorbía la copa de champán. Mi padre compró una copa de champán que era un platal para nosotros, dice. Era mucho dinero, pero él compró una botella de champán para recibir a Rubén Darío. Darío dice, mojaba el habano, el puro, el cigarro, lo mojaba en la copa de champán,
o le caía escena solapa. Y te está describiendo al hombre cómo era. Llegó a un barrio y no llegó una vez, según parece, hay que interpretar lo que dice ahí, mientras estuvo en Buenos Aires, ya para regresar y morir y irse a España nuevamente. Pero este hombre asimilaron tanto a Darío, que don señor Castillo, don José González Castillo, escribió un poema, un verso para tango, que se llama Aquella cantina de la Ribera. El concepto de cantina nuestro es diferente al concepto de cantina argentino. Aclaro, es totalmente diferente. Pero ese concepto, él maneja los elementos de sinfonía en gris mayor que escribió Rubén Darío. Pero que yo me remito exactamente a lo que escribió cuando vino a Nicaragua una famosa escritora que había escrito, Erika Lorenz, que había escrito Rubén Darío, el gran sinfónico del verbo. Rubén Darío bajo el imperio de la música. Y ella hace un análisis de sinfonía en gris mayor, que yo aprovecho ese análisis para hacer el análisis de aquella cantina de la Ribera de Castillo, de González, del señor Castillo. ¿Por qué? Porque González Castillo va manejando los elementos casi paralelos, pero en el concepto de la visión del espacio, del mar, la persona, la cantina. Y yo hago el análisis de Sinfonía en Gris Mayor, aquella cantina de la Ribera y el poema que había escrito que le sirvió a Darío, que es la Sinfonía en Blanco Mayor, escrita por el famoso Gautier, Teófilo Gautier. Entonces, Sinfonía en Gris Mayor, Sinfonía en Blanco Mayor y aquella cantina de la Ribera. Si usted ve los tres, uno se queda asombrado, cómo uno influye en uno y el otro influye en el otro, pero que tiene cada uno su propia personalidad. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, mucho tango, mucha letra con influencia de Rubén Darío. Otras, intertextos completos y otras, estructuras darianas. Y verás aquella casita tan bonita como tú. Casita. Eso lo dice otro escritor. Entonces, ese mundo, después de 1917, se nutrió totalmente de la influencia de Darío, porque consideraron que Darío era la expresión del castellano más linda. No fue la poesía que estaba en boga en esos días, ¿verdad? De vanguardia. Esa no sirvió para el tango. Estando en su apogeo la vanguardia, los poetas de los tangos asumieron a Darío por la excelsitud. Consideraron que era la poesía la que tenía que estar, no los otros elementos con los que se configuró la vanguardia. Bueno, profesor, para ir sintetizando, su obra aborda estos dos ejes que muy bien nos explicaba, que era ese proceso de evolución del tango hasta hablar de lo que hoy se denomina el tango canción. Y por supuesto la expresión lingüística del lunfardo y la relación de esta con Darío, ¿verdad? Que aparentemente
no lo conocíamos, que veíamos a un Rubén Darío solo codiado con las altas esferas de Buenos Aires, pero como buen observador, como buen periodista, buen cronista, Rubén Darío se movió en todos los ámbitos de este país. Así es. Así es, y el testimonio está en muchos artículos que él escribió en Francia, en España y en la propia Argentina, que no ignoró pues la cultura popular, no olvidó el arrabal, no lo olvidó. No estaba interesado en el tango, ese no era su interés. Su interés era el verbo, pero ese era verbo también, porque la función de la palabra inventada o de la palabra que se presta. Usted presta lexicografía, y usted sabe lo que le estoy diciendo. Es decir, en un lugar donde hay 5 o 6 culturas diferentes, como era en Argentina, en un barrio, que había un inglés, había un alemán, había un español, había un francés, había un chino incluso. ¿Cómo hacía esa gente para vivir? Entonces, se inventan palabras que les permiten la comunicación entre todos. Y como explica Darío, con los ladrones, dice en Francia, y explica lo de los ladrones, como los ladrones no permiten que alguien, cuando ya conocen la clave de sus palabras, se inventan otras. En la época en que Darío estudió la jerga, inventan otro, o sea que la jerga no se mantiene fija, sino que va cambiando en la medida en que surgen otras necesidades o se descubre el aspecto críptico. O sea, lo que esconden, cuando se descubre, cambian la palabra. Entonces, si el lenguaje es para la comunicación, perfecto. El habla es la particularidad que nos permite, que permite a un grupo tener una comunicación secreta, segmentada, etcétera. Eso lo supo Darío. Por eso están esos artículos que yo pongo aquí en este libro y que muy poco se manejan. Y este libro debería estar en las escuelas de español. Sin duda, como usted dice, debe estar en todas las escuelas, tanto de Nicaragua como Argentina, porque esta relación entre nuestro poeta y este país que le permitió a él abrirse el horizonte es lo que nos hizo tener un Darío universal. Como ustedes ven, aquí en la bibliografía hay 2 libros sobre Rubén Darío y el tango, porque yo no soy el primero que escribe, pero somos muy pocos. El primer nicaragüense que lo hace, sí, pero tratando yo de tener un enfoque diferente a lo que se ha escrito hasta hoy, para buscar la originalidad. Es un enfoque muy diferente. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Y agradecemos a las personas que se han conectado para acompañarnos en esta presentación del libro. También queda usted invitado para futuras presentaciones del libro. Es un placer para nosotros siempre tenerlo en esta escuela virtual que es el Momotón. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento y esta oportunidad que ustedes me han brindado, que la guardaré siempre con mucho afecto en mi corazón. Muchas gracias.